La ley 23 se aprobó en abril y precisamente ahora, hoy mismo, me comunicaba con un funcionario de la Superintendencia de Bancos. Están todos reunidos el intendente nuevo, con base a la nueva ley que crea una intendencia nueva, y todos los reguladores y personas relacionadas están ahora mismo en París con el tema de la GAFI. La ley 23 se aprobó en abril, sin embargo ha habido pocos avances en cuanto a la divulgación por parte del sector público. Este día parte del escenario es precisamente para eso. APD está un poco preocupado del cumplimiento de la ley, de los regulados con quien hemos hablado, muy pocos conocen la ley. Es una ley que obliga a más de 10.000 regulados a cumplir con normas con las cuales antes cumplían los bancos, ¿no? Todo el tema de conocer a tu cliente, de reportar operaciones sospechosas, de saber identificar operaciones de antilavado y similares, las cuales para muchos de estos regulares, distribuidores de autos, corredores de bienes raíces, personas que realmente tienen poco conocimiento financiero, les va a ser sumamente complejo cumplir con esta ley, más que muchos ni siquiera la conocen. También miles de abogados, entre ellos los abogados individuales, aquellos que no trabajan para firmas, tienen que cumplir con la ley cuando gestionan transacciones para sus clientes o relacionadas con base a una serie de dictámenes que da la ley. Están también en el foro la discusión de temas de qué pasó con los casos de alto perfil. Si estas nuevas regulaciones nos van a ayudar a prevenir esos casos de alto perfil y si realmente ya las autoridades han tomado las medidas, tanto sancionatorias como hacia el futuro, para prevenir que esto vuelva a ocurrir. Eso es básicamente los temas principales. Vamos a tener un inventario internacional, en los paneles van a tener a personas muy distinguidas, entre ellos está Roberto Brenes, la superintendente de Valores, Marilisa Quintero, va a estar también el presidente de la Cámara de Construcción, viendo el tema de la regulación de la construcción. Está también la presidenta de la COBIR, de la Asociación de Bienes Raíces, y otros presidentes de gremios, como el presidente de la Asociación de Casinos, los administradores de juegos de suerte y azar, el señor Alfaro, quienes van a estar cada uno viendo y hablando de qué ellos han hecho sobre el tema del cumplimiento de la ley, y otros incluso van a hablar de que ellos no han podido hacer por falta de conocimiento o por falta de divulgación e información. Yo creo que hay una persona que es importante que también miremos un poquito de cerca, que es Roberto de Michelet, del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Esta es una persona que nos va a abrir, nos va a dar una apertura importante dentro del foro, no solamente por lo que trae del mensaje, sino porque tuvo mucho que ver y estuvo muy relacionado con los temas de la Ley 23 a nivel regional. La Ley 23 es nuestra, pero el tema regional que habla sobre el lavado de dinero, y ahí hay incluso unas palabritas que hablan de armas de destrucción masiva y tal, que quizás para muchos dirán, es que Panamá, ¿qué hace con armas de destrucción masiva? Bueno, aunque ustedes no lo crean, aquí han habido depósitos de organizaciones subversivas que han tenido que ver con temas de armas de destrucción masiva, que han utilizado a Panamá como una fórmula de trasiego de dinero, por supuesto, no de armas. Pero todas estas cosas que otros países no han tenido reguladores, Panamá está cada vez más acercándose a los temas que la OCDE o la OCDE, mejor conocida, o el Grupo de los 20, o ya creo que ya sobrepasan los 20, pero están tratando de ver cómo uniforman a nivel mundial los temas sobre las regulaciones en los temas de transparencia, en los temas de dinero, en los temas de los sistemas financieros, y eso obviamente nos toca a nosotros, porque Panamá no es solo un centro bancario, Panamá es un centro financiero de operaciones a nivel mundial reconocido. Y por eso nos debemos también somos parte de esa organización mundial. Estamos tratando de adecuar nuestra normativa interna a todos los avances que están teniendo los otros países, unos con mayor éxito, otros con menor éxito,
Por ejemplo, el FATCA lo han dejado a un lado hasta el otro año porque su implementación no es fácil. Y esto de la ley 23 también a PEDE le preocupa sobremanera. ¿Y por qué nos preocupa? Porque a la fecha, desde abril que se promulgó la ley, que es de instantánea vigencia, esa ley está vigente, la gran mayoría de los regulados y los que también pertenecen a los no regulados en este momento, como dijo el presidente Zayed, son más de 10.000 en este país y lo estamos reduciendo bastante. Yo creo que son más de 10.000. Doctor Zayed, no conocen lo que está pasando. Si le hacen un requerimiento, si le piden información, o sea, no saben por dónde vienen los tiros. Y yo creo que esto es importante en nuestro país. Hay un reglamento que usted le pregunta a cualquiera de los regulados, no tienen la menor idea. Hay una intendencia que se crea con esta ley. 4 señores, una oficina, nadie sabe por dónde vienen los tiros. Entonces yo creo que esto es motivo de preocupación. Panamá, un centro financiero, internacionalmente nos miran, uno nos pone en una lista gris, los otros nos ponen en una lista negra. Entonces, todas estas cosas a qué obedecen a que un sistema y un organismo internacional quiere poner las reglas de juego claras, quiere uniformar las reglas de los países y hacia futuro, pues yo creo que eso pareciera ser un camino obligado, ¿no? Panamá no escapa a esto, pero Panamá tiene que entrar con las pausas y los tiempos que merece una legislación de esta naturaleza tan delicada. Nosotros tenemos reguladores. El problema de los reguladores y las regulaciones es que tanta regulación, los regulados quedan, los que ponen las regulaciones quedan regulados. Entonces Panamá se va a ver sometido a que, bueno, pero entonces, ¿dónde está el beneficio del país que tiene un sistema fiscal diferente a los otros países, o sea, territorial y no universal? Ahora cada vez más son las mayores las exigencias de los bancos, mayores acá, que no es malo, pero tiene que ser de una manera no solo oportuna, sino también con las pausas y los tiempos que nosotros tenemos que manejar. Estas cosas al aceleramiento para tratar de hacerle el cobro a los demás o cumplir recetas, no creo que sea lo más indicado. Pero creo que van a escuchar mucho más de quienes tienen algo más que decir ese día en el foro el próximo 27, jueves próximo, en el Hotel Sheraton, martes 27, disculpen, en el Sheraton, a partir de las 2 de la tarde. Esperamos nos acompañen y si tienen alguna pregunta. ¿Me adelanté? Sí, antes quería un punto que se me quedó en el tintero. Muchas gracias, señor expresidente Troncoso, y por darnos dando este apoyo que ha sido fundamental para que este evento ocurra. ¿Quiénes están regulados en esto? Y creo que los medios, y gran parte por la poca promoción que se ha hecho, nosotros estamos preocupados porque hay una cantidad de regulados. Están los abogados, todos los contadores, quienes hagan transacciones que están tipificadas en la ley. No vamos a entrar cuáles son, pero aquellos que hagan transacciones que están tipificadas en la ley, tanto abogados como contadores, están regulados y ahí hay miles de contadores y abogados a nivel nacional. Están las financieras que ahora quedan bajo la superintendencia de bancos. Antes estaban en el MISI y vienen una regulación mucho más estricta. Las empresas de factoring, las empresas de leasing, que antes estaban nuevamente en el MISI. Las promotoras, las constructoras, todos los corredores de bienes raíces, todos, miles de corredores de bienes raíces, miles. Las distribuidoras de autos, incluyendo las distribuidoras de autos usados. O sea, aquellos ciudadanos de origen asiático que venden autos, un auto de $1.000 usado, tienen que reportar transacciones sospechosas y tienen que cumplir con la norma de conocer a tu cliente por un auto de $1.000, cosa que nosotros pensamos que es excesivo, pero no se ha puesto ni siquiera un piso de decir, mira, si vendes mínimo un auto de más de $10.000, no. Cualquier venta de autos tiene que ser conocer al cliente y si hay algo sospechoso tiene que ser reportado. Están las joyerías, todas las joyerías del país. Están las casas de empeños, las cooperativas, el Banco Hipotecario Nacional, la Lotería Nacional de Beneficencia y otra cantidad de instituciones
públicas y privadas, que muchas de ellas no solamente no están listas, ni siquiera saben que tienen que cumplir con esto. Así que realmente es un tema de suma importancia y estamos a meses de la aprobación de la ley y no se está cumpliendo. Y lo otro es que, como decía el expresidente Troncoso, al haber tanta regulación, si antes con menos regulaciones se dieron estos casos que ya todos conocemos, de alto perfil, con el mismo presupuesto que tienen las autoridades, porque no se les está ampliando mucho el presupuesto, ¿cómo van a hacer para hacer cumplir ahora mucho más regulaciones y para poder ver mucho más casos? Porque ahora va a haber más regulados, más regulaciones. Entonces le va a ser mucho más difícil regular, y creo que es parte de lo que quería decir el presidente Troncoso, de que estos temas queda el regulador atado de mano, porque ahora va a poder fiscalizar mucho menos. Entonces, algunos pensamos que es más que el tema de poner más regulaciones, es un tema de hacerlas cumplir, porque ahí habían buenas regulaciones, y de llegar a un punto de que haya más presupuesto para que pueda haber más fiscalización y evitar que ocurran casos como los que hemos visto. Un último punto es que estos casos que hemos visto son 1 de cada 10.000, pero obviamente nos ponen en la palestra pública cuando salen. Porque la mayoría de los regulados son gente honesta, son gente buena, la mayoría de la gente que tiene cuenta son gente como ustedes y nosotros, que estamos cumpliendo y que todo lo estamos haciendo de buena forma. Pero 1 de cada 10.000 es suficiente para crear las regulaciones que han ocurrido ahora y bueno, en ese punto estamos. Lo que sí es que en este foro se va a discutir esto con las autoridades, con los expertos internacionales, y hemos invitado también a embajadas muy relacionadas con la OECD e instituciones internacionales como el BID y el Banco Mundial, que también están detrás de estos temas. Así que esperamos que lo puedan cubrir, y con eso, Muriel. Muchísimas gracias. ¿Existe alguna pregunta que deseen hacerle? Adelante, María. Señora, usted que el tema de las regulaciones existentes, pero sin embargo vemos que se dieron estos casos de alto perfil, entonces ¿no se estaba tratando de poner en ejecución esas regulaciones en su momento, o hacía falta supervisión? Bueno, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en lo que ahora es la Superintendencia de Valores, y en efecto el problema es que ahí hay 2 o 3 fiscales para decenas de regulados. En algunos casos ya creo que, si hablamos de los corredores de valores, hay cientos de regulados. Y entonces es muy difícil para 3, 4 funcionarios poder hacer cumplir la enorme cantidad de normas. Entonces lo que sí necesitan estos entes son más recursos. O sea, necesitan tener, por ejemplo, la Superintendencia de Valores debería tener mínimo 10 fiscales, por decir un número con base a mi conocimiento. Lo mismo la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos antes no tenía recursos, ahora va a tener cientos de regulados, 650 nuevos regulados tiene la Superintendencia de Bancos. Si antes le era difícil regular cerca de 100 bancos, ¿cómo van a hacer ahora que tienen 600 nuevos regulados? Que también es más difícil regular que los bancos, pues los bancos tienen mucho más madurez que muchas de estas empresas nuevas que están entrando a la regulación. La Superintendencia de Bancos ahora le va a tocar regular las cooperativas. Y sabemos que las cooperativas no tienen los recursos que tiene un banco, ni los oficiales de cumplimiento del nivel que tiene un banco. Así que pensamos que el tema anterior se debe mucho a la falta de recursos, especialmente humanos, en las áreas de fiscalización. Vemos también que en el caso del Ministerio Público está investigando algunos de estos casos de alto perfil, específicamente por la supuesta comisión de blanqueo de capitales. ¿También envía esto de alguna manera algún mensaje negativo al exterior? Bueno, creo que eso, al contrario, que se haya iniciado investigaciones en algunos de estos casos por medio de la Fiscalía, creo que es positivo. Lo importante en esto no es tanto que no ocurran los siniestros, porque el mundo es imposible que no ocurran los siniestros. Asimismo, como el crimen, siempre va a haber crímenes, siempre va a haber faltas al delito. Lo importante es que las autoridades de inmediato tomen acción, inicien la investigación y que las coloquen en las instancias correspondientes. Obviamente se le ha visto muy complicada el accionar de las intendencias y las superintendencias, porque a veces los casos financieros de alto perfil han tenido personas que ellos no pueden investigar y que entonces tienen que ir a instancias como la Corte Suprema y otras para ya sea pedir autorización o para pedirles que ellos sean quienes investiguen. Y de esto quizás Roberto les puede hablar un poco más, pero esos temas le han sido muy difíciles en algunos casos. De ahí que nosotros tenemos que darle más recursos no solamente a los entes financieros, sino también a los entes como la Fiscalía y otros, y la Corte Suprema, porque estos temas, por ejemplo, ahora que entran algunos de estos casos a la Corte Suprema, están ellos entrenados para entender lo que es
insider trading o lo que es compra de acciones con información privilegiada. Bueno, no estoy seguro de que todos estén totalmente entrenados. Entonces, al final, el conocimiento de estos temas, porque algunos de estos delitos son muy complejos, es importante que los tengan todas las autoridades que van a estar relacionadas con esto. Y sobre todo cuando habla de la fiscalía, que la fiscalía no solo es dotarla de dinero, es dotarla del material humano, que entienda lo que es un estado financiero, que entienda cómo se mueve una casa de valores, por ejemplo, cómo, hasta dónde llegan y esto es lo que pone quizás en ese retraso injustificado a veces de los temas tan sensitivos de alto perfil, porque no hay personal investigativo que verdaderamente responda y sepa lo que tiene entre manos. Y cuando en ese día, el próximo martes, ustedes escuchen personalidades como Roberto Brenes, que maneja estos temas y le dan las vueltas a estos portafolios que nunca existieron, gente que puso plata para trasegarla. O sea, estas son las cosas que son muy delicadas. Claro, cuando no hay esa posibilidad de investigación, los juicios, o sea, las posibilidades de juicio se retrasan y se pueden hasta diluir. Entonces viene la gran desilusión por parte de los panameños, que van a decir, hombre, yo que pensé que pues todo lo que nos habían dicho era que eran unos criminales y unos corruptos, ¿no? Entonces, con esto hay que ir bien, esa dotación que requiere el Ministerio Público es también de gente que entienda y sepa cómo manejar un expediente de alto perfil. De la parte financiera. En la parte financiera, correcto. Eso se resume, ¿no? Ustedes como el sector empresarial, ¿cómo ven estas nuevas regulaciones? ¿Cómo lo ven como desafío? ¿Va a usarle un poco de más restricciones, porque son muchas restricciones, para el desarrollo de ustedes empresarial, o les fortalece? Bueno, en economía nunca hay un juego de suma cero en que toda norma genera costos de transacción, pero también en estos casos pudiera generar beneficios, porque obviamente parte del problema que hemos tenido, y aunque Panamá, su postura en los años anteriores ha sido una postura de decir realmente no vamos a entrar, lo que ha ocurrido es que pareciera que el mundo nos está exigiendo una serie de cosas y no podemos cambiar el mundo, lamentablemente no lo podemos hacer desde nuestro pequeño país y tenemos que cumplir con algunas de estas cosas. Obviamente nosotros por otro lado, y eso lo está haciendo muy bien la Cancillería, tanto ahora como hace muchos años viene tratando de hacer otro tipo de cabildeos para tratar de llevar esto, por ejemplo, a las Naciones Unidas, o tratar de llevar esto a la OMC, donde hemos tenido bastante éxito. Pero por mientras tenemos el tema de listas negras, listas grises, y de toda una serie de cosas como las corresponsalías que se han cancelado, etcétera, que Panamá tiene que tomar acción por mientras toma las otras medidas para tratar de defenderse. Entonces, obviamente tenemos el beneficio de futuro posible, el valor presente, el beneficio futuro de salir de una de estas listas grises, que nos genera tremendo beneficio porque van a poder regresar una serie de inversionistas que se han tenido que ir. Pero obviamente vamos a generar una serie de costos para pequeños regulados que van a decir, oye, ¿y yo por qué estoy pagando el costo de una regulación que debió corresponder a otros que fueron quienes fallaron? Entonces, pero bueno, lamentablemente en esa situación estamos y nosotros sí nos preocupa de que lo que sea que se haga con el menor costo posible. La ley hay que cumplirla, pero hay que facilitarle a los regulados a que cumplan con ella mediante mecanismos electrónicos, mediante mecanismos eficientes, y que no se vuelva esto entonces tampoco en una regulación que tranque el comercio, que tranque la venta de autos, que tranque porque entonces al final la gente va a decir, ¿sabes qué? Si en vez de comprarme un apartamento en Miami, voy y me lo compro, en vez de comprarlo en Panamá, voy y me lo compro en Miami, digamos aquellos suramericanos que vienen e invierten en Panamá. O en vez de comprarme un auto en Panamá o comprar prefiero irme a otro lado. Entonces tampoco podemos llevar, lo que queremos es que la regulación sea lo más liviana posible, y también en que es mejor regulaciones flexibles con cumplimiento estricto que tener regulaciones firmes con cumplimiento y fiscalización débil. ¿Están en Francia ahora mismo? Aquí. Sí, ahora mismo están en Francia todos. Dígame. Señor, usted hablaba de que usted considera de que necesitamos recursos económicos y necesitamos mano de obra calificada para hacer cumplir la ley.
las entidades como la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Mercado de Valores, que cuenta con un pequeño presupuesto que le da el Estado, necesita dinero también, necesita más fiscales. ¿Cree usted que las consecuencias de los costos de operaciones que va a requerir el cumplimiento de la Ley 23 traiga más fusiones como se han dado en la banca, como se han dado pequeñas en el sector seguro, que se den en entidades como, por ejemplo, firmas de abogados, firmas de auditores y casas de juego de apuestas? Sí, bueno, las fusiones que normalmente los ciclos de fusiones, ahora mismo por ejemplo hay un ciclo grande de fusiones en Estados Unidos, por ejemplo el sector tecnológico. Los ciclos de fusiones más bien son parte del ciclo económico y siempre se dan 2 o 3 años antes de la desaceleración o en el caso de Estados Unidos las recesiones económicas, y tienen menos que ver con la regulación y más con estos temas. Lo que nosotros sí pensamos que debe ocurrir, lo venimos discutiendo hace más de 10 años, es la fusión de las entidades reguladoras en cuanto a la uniformidad de lo que piden. Si ustedes se van ahora mismo a un banco que tiene una empresa de seguros, que tiene una casa de valores, que tiene leasing, que tiene factoring, etcétera, lo que ocurre es que tiene que mandarle un informe a la Superintendencia de Bancos el día 1. Tienen que mandarle otro informe en otro formato, muy similar, pero con otra información, a la Superintendencia de Valores. Tienen que mandarle otro a la Superintendencia de Seguros. Tienen que mandar otro a la UAF. Tienen que mandar otro a otra entidad. Cuando vamos a ver estos regulados, están gastando por la misma información a veces múltiples requisitos. Por ejemplo, los requisitos de estado financiero. Cada entidad pide un estado financiero en su propio formato. Entonces no podemos tener a estos regulados generando costos, porque al final esos costos o lo paga el consumidor, o lo paga la plaza, o lo paga la competitividad de la economía. Lo trasladan. Sí, lo traslada. Y cuando no lo traslada, entonces lo paga la economía como un todo, porque el regulador dice, ¿sabes qué? Me voy a Nueva York, me voy a Hong Kong, o me voy a otra plaza donde puedo hacer negocios más fácilmente, porque aquí me piden 6 entidades o 5 entidades me están pidiendo la misma información en modelos y formatos distintos. Entonces eso hace años venimos discutiéndolo, desde que yo estaba allá, pero no se ha hecho. Y ahora creo que es el momento de hacerlo, porque ahora viene otra intendencia, que incluso va a ocurrir que de repente hay una empresa que va a tener, por ejemplo, una firma de abogados que tiene bancos, que va a tener que cumplir con la regulación por un lado, por la regulación con el otro, por regulación para su cliente, con regulación propia. Entonces al final se ha complicado mucho, y sin tener que cambiar la ley, simplemente facilitando el cumplimiento de ella con formatos estándares y que sea un solo formato para todo el mundo. Claro, yo se lo puedo enviar a distintas entidades, pero es el mismo formato. No tengo que preparar a cada institución un nuevo formato que toma meses, a veces, armar el formato y armar los sistemas. Y lo mismo en cuanto a todo esto de cumplimiento, porque nosotros esperamos que el cumplimiento sea similar y que no que ahora se le exija, la superintendencia exija un formato de cumplimiento y ahora la intendencia exija otro formato de cumplimiento, lo cual puede complicar. Aunque haya diferencias, las diferencias deben estar contenidas en el formulario y simplemente uno lo pone, si no es banco, entonces pase a la siguiente línea y no tener que tener 5 formularios distintos y un formulario para cada regulado. La implementación de la ley va a ser el otro año. No, ¿O es un cumplimiento y un mandato internacional para salir de la lista gris y negra? Para complementar la pregunta, porque esa es mi primera pregunta. Roberto, él les puede informar. Ahora mismo están en Francia. Está la viceministra Chinchilla, están todos allá, casualmente, porque hay una necesidad de que los organismos internacionales y sobre todo el encargado de la GAFI de venir a Panamá nos hagan la visita para que confirmen de que nosotros no solo ya tenemos una regulación a través de la ley 23, sino también tenemos una reglamentación para la misma ley. Entonces, de esta manera, ellos van a darnos a nosotros el pase a la segunda fase que se llama, para que podamos entonces, en un futuro muy próximo, ellos calculan junio, julio, salir de esta lista gris. Ahora, de que salgamos de esa lista y entremos nuevamente en otra, porque vienen nuevas regulaciones y ellos cada vez nos van a exigir más, ya ese es otro tema. Me preguntaba eso porque en realidad la hermética información que genera el Estado sobre este tipo de detalles que nos van a dar a conocer en el foro es totalmente neófita a las personas de este conocimiento.
¿no? Así es. Y lo que va a crear es un impacto no más bien amenaza, un impacto negativo, una desventaja total en relación a las regulaciones. Y ustedes han podido medir prácticamente ese tipo de impacto, porque hay que acostumbrarse a la nueva regulación. Y como están hablando ustedes, cada entidad va a tener su propia documentación, que en vez de un evento compacto, unificado, único, registro único se puede decir de eso, para efecto de evitar ese tipo de transacciones. Y lo que me parece a mí, no sé, y le pregunto a ustedes, que el impacto de esos micro, pequeño y mediano empresarios también que tienen la actividad económica, aparte de las disposiciones liberales, que son las que están también en vigencia. Sí, no, definitivo que sí, la regulación no se hace de una forma más automática y no se hace la uniformidad de una serie de formularios y de normas también, porque la reglamentación debe tratar de uniformar, y todas estas instituciones se tienen que tratar de poner de acuerdo de cómo van a regular, porque si no al final van a estar investigando y invirtiendo recursos, y resulta que digamos que los dos están investigando el mismo regulado. Entonces al final van a tener que tener más coordinación entre ellos. Nosotros sí pensamos en que eventualmente tiene que venir una especie de ventanilla única, porque los regulados, he hablado con algunos, me dice, yo no puedo seguir invirtiendo en sistemas de cómputo y en una serie de cosas, y cada uno me pide una cosa distinta. Pero lo otro es que la ley ya está vigente. Nosotros sí pensamos que el gobierno ha debido estar en los medios todas las semanas asegurándose que se cumpla la ley y de divulgar que la ley existe, porque mucha gente ni siquiera sabe de la existencia de la ley. Ese día se van a dar cuenta que muchos de los que están yendo, con los que nosotros hemos hablado y que están invitados, que nos han confirmado, me han dicho, es que yo estoy yendo porque yo ni siquiera sé que la ley existe, ni siquiera sé de qué nos están hablando de esta ley. Entonces, eso es parte de la idea del foro, que aquellos regulados, que son todos los que les mencioné, que no saben, puedan ir a conocer más del tema. Sin embargo, es importante que la intendencia participe y que participe la superintendencia, que no los vemos con el ánimo de querer promulgar o irse a la palestra por razones que nosotros desconocemos realmente. No los vemos con el ánimo no lo vemos quizás tan preocupados como nosotros en el tema de cumplimiento de la ley. Quizás nosotros estamos más preocupados porque sabemos que pueden sancionar a empresas que al final van a afectar a la economía. Claro, en privado nos han dicho, no, nuestro rol no es ir a sancionar al principio, vamos poco a poco, pero la ley les permite sancionar. Y si no están cumpliendo, cosa que muchos no están, les permite a las autoridades hacerlo. Lo otro es que, por el otro lado, si llegan el AGAFI o el Fondo Monetario, el Foro Global y todas estas instituciones que nos tienen en lupa y vienen en junio o julio del próximo año, o ahora de aquí a fin de año, porque ellos vienen siempre todos los años cerca de junio y julio, y de aquí al próximo año vienen a hacer una revisión del cumplimiento de la ley 23, que ya se les dijo que se aprobó y que ya está la reglamentación, se van a dar cuenta de que el cumplimiento... Bueno, nosotros no hemos hecho la revisión, pero por el sentir es que el cumplimiento quizás no va a ser muy avanzado y esto nos pudiera ocasionar una calificación no tan alta como quisiéramos tener. Yo creo que tú mencionaste un tema interesante. Y el tema interesante es qué impacto tiene esto en la economía o en el mundo financiero nuestro, ¿no? Los que están pro Ley 23 o los que promovieron dicen esto va a ser bueno para Panamá porque manda claras señales de que somos un país transparente, que las regulaciones se cumplen, que todos los movimientos sobre este trasiego de dinero están viendo cada vez los estamos cercando más, etcétera, etcétera. Para otros, no tan pro Ley 23, pues significa no un retroceso, pero sí yo diría que restricción, ¿no?, a nuestra propia legislación que trata sobre los temas de la confidencialidad bancaria, sobre los temas de la territorialidad fiscal. O sea, hay una serie de problemas y de puntos que no están muy claros sobre esto. Todo el mundo,
O sea, el 90% de los países del mundo tiene el sistema fiscal universal, que persigue al individuo donde quiera que vaya. Panamá no, Panamá es territorial. Lo que tú hagas aquí, tú pagas impuestos, pero si lo realizaste fuera, las transacciones que se consuman o surtan sus efectos en el exterior no son objeto de tributación en nuestro país. Entonces, estas son cosas que hay que medirlas muy bien. Yo sé que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la DGI han estado mirando esto más de cerca, pero una de las cosas que mencionaba acá nuestra amiga, también periodista, es que no todo es negativo. Se van a crear nuevos empleos, se van a crear nuevas iniciativas de empresas que van a dar servicio por esas razones. Por ejemplo, 3-4 oficiales de cumplimiento, dice, vamos a crear una sociedad y le brindamos los servicios a estas firmas de abogados que no son tan grandes y que no pueden pagar $1.500, $2.500 a un oficial de cumplimiento. Que nos mande la información a esta oficina, nosotros la procesamos, la limpiamos, le decimos dónde están los defectos y nos pagan por eso. O sea, Panamá tiene que irse también, yo diría que inventándose, ¿no? Sobre otras cosas que son oportunidades en este gran desafío, como decía mi amiga, de que Panamá tiene que afrontar próximamente. Y esos desafíos se convierten en oportunidades. Ineludible, porque hubo un mandato internacional. Es correcto. Y lo que sucede es que la ley está vigente y no te exime tampoco. Así es. No exime a nadie. Bueno, y pensemos en, por ejemplo, un pequeño distribuidor de autos, que ahora tiene que tener un enlace de cumplimiento, no un oficial, porque la ley no va a obligar a un distribuidor de autos usados a tener un oficial de cumplimiento, pero debe tener un enlace y no tiene el sistema que tienen los abogados y otras empresas de conocer a tu cliente. Entonces él de repente no puede hacer el due diligence o la diligencia debida de la mejor forma, entonces cae en un incumplimiento. Entonces hay un tema de que quizás las autoridades van a tener que ver. Lo otro es que yo quería cerrar ese punto con esto, se ha vilipendiado el efectivo. Por ejemplo, $10.000 hace 20 años, hoy en día equivalen a unos $2.000. Entonces la regulación se ha mantenido en $10.000, pero transacciones de más de $10.000 ocurren todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que hablando con las autoridades nos dicen, a nosotros nos mandan toda clase de información de que Juan Pérez transfirió de su cuenta a la otra para comprar un carro $10.000, pero Juan Pérez no tiene es un ejecutivo, de un gerente de una empresa, pero le llegan eso y al día le llegan miles de estas por el límite bajo de los 10.000, por dar un ejemplo. Entonces eso lo que hace es que entre esas miles que le llegan, sí va una, que sí tienen que vigilar, pero al tener tantas, obviamente en el mar de los $10.000 de efectivo, de repente se les va el que sí está cometiendo algún delito, y de ahí que nosotros pensamos, y esto es una opinión personal, no de que hay que analizar estos límites de $10.000. En Sudamérica, tener dinero en dólares es prácticamente imposible. Entonces, aquellos que logran tener dólares no tienen más que tenerlo en efectivo porque no les permiten abrir cuentas. Entonces tienen que venir a la zona libre, y otras en zona libre años tienen que venir con el efectivo, no tienen otra, porque sus autoridades no les permiten depositarlo, no hay cuentas bancarias en dólares. Entonces, pero le hemos tomado un morbo al efectivo, hasta para personas que están simplemente, por ejemplo, ahí hablaba con alguien y me dice, no, yo retiré $15.000 porque iba a comprar un auto, pero no quería pagar, esperar los 3 días, ni que quería pagar el cheque, porque el cheque ahora cuesta $30, $40. Si yo no quería pagar eso, pues se quería ahorrar los $40. Pero bueno, eso él ya queda reportado como una transacción de efectivo de más de $10.000. Entonces, esto no solamente complica todo, sino que va a haber que analizar este nivel, por ejemplo, de $10.000, porque ahora con todo esto, con más regulados reportando transacciones de $10.000, al final no van a poder van a tener 20.000 reportes en un día, y ahí van a perder la verdadera transacción de $100.000 o de $50.000 que sí estaba haciéndose para un fin ilícito. ¿Qué recomendaría usted en ese caso? Bueno, personalmente, esto es una opinión personal, yo pienso que esto hay que subirlo a 20.000. Porque $10.000 hace 5 años es lo equivalente hoy en día a 20.000.
perdón, porque me equivoqué anteriormente, se ha devaluado el dinero. Pónganse a ver, usted con $100,000 antes compraba una casa, ahora con $100,000 no compra ni un cuarto. Lo mismo, ni un apartamento. Entonces, el dinero se ha depreciado y ustedes lo ven, $10, $1 que antes era mucho, ya prácticamente ni siquiera compra, un emparejado no iba así, pero no compra ni siquiera un chicle. Entonces, al final el dinero se ha ido depreciando y está reportando transacciones de $10,000, especialmente de ciudadanos que tienen cuenta bancaria y que son honestos. Yo no sé en caso de los abogados cómo van a hacer, pero y si tienen que reportar las transacciones más de $10,000, pero yo creo que sí, ¿no? Entonces está reportando. Tengo un cliente que me dice, oye, ábreme una cuenta bancaria, aquí están $10,000, como que eso fuera un gran trasiego de dinero. Entonces cada cliente que abre una cuenta con un abogado va a tener que, los contadores lo mismo, cada vez que hagan algún trámite relacionado con eso van a tener que reportar. Entonces se le va a complicar la cosa a las autoridades y obviamente al final por tanta información se les va a escapar el verdadero pez gordo, que no va a mover $10,000, que va a mover mucho más. Lo que sí debiera hacer es que si meto 5 transacciones de 10,000, entonces es así, debieran ser reportadas, pero una de 10,000 de alguien serio no veo por qué tenga que tener, eso debe subirse, pero es una opinión personal, no una opinión de APD. En lo particular, en lo que se refiere a las casas de juego, de bingo y casinos, ¿cómo conocer al cliente teniendo la naturaleza de Panamá, un país de tránsito, un país de alto índice turístico? Bueno, eso es parte de lo que va a tocar el presidente de la Asociación de Casinos, Alfaro, donde él me dice, bueno, primero que ellos no son receptores de efectivo. Eso es un mito que hay. El casino no recibe efectivo. Ellos simplemente la gente juega y lo que pierden, entonces eso es. Tampoco ellos me informan, ellos cambian, pero lo que cambian, si tú vas con te cambian a fichas, tú juegas y después más seguro que vas a perder, pero si pierdes o ganas, ellos normalmente no es que reciben depósitos del exterior. Es sumamente difícil para el pequeño jugador, claro, habrá límites de más de 10,000, pero para el pequeño jugador, que ellos conozcan a ese pequeño jugador. Ellos lo que sí están haciendo, y lo han estado haciendo hace muchos años, pero y continuarán haciendo, es la parte de conocer a los grandes, lo que llaman los high rollers, que son estos que vienen a jugar más de 10,000, más de $20,000, y que eso sí tienen que ellos tener, no solamente por la regulación, sino ellos por su protección de su negocio, de tener toda la información de estos clientes. Así que ese día se va a aclarar un poco más de estos temas, de qué están haciendo ellos, también qué cambia en la ley, porque hay cambios en la ley para los banqueros, hay cambios en la ley para los regulados actuales y para los casinos que eran regulados actuales, pero los casinos ahora quedan bajo una intendencia que antes no existía. La ley 23 de qué año, de este año, ¿no? De abril de este año, y ya está vigente. La reglamentación ya está publicada, si mal no recuerdo, en la página de internet del Ministerio de Economía, pero muy pocos la conocen. No es que lo felicito por eso. ¿Qué haces tú con un cheque de un banco de $10,000 o $15,000? Y ellos te van a decir de dónde vienen los $15,000. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya el banco tuvo que haber hecho el due diligence para, ¿me explico? Sí, o sea, es un dinero que ya pasó por un filtro. Es que ese cheque que entonces ya tienen que ellos conocerlo. Viene el otro. El otro es que todos los dineros afuera pasan por Nueva York. Entonces Panamá lo ubican en una lista y dice Nueva York. Por ejemplo, un banco X. Voy a retirarme como corresponsal del banco X en Panamá porque no los están viendo con buenos ojos. Si el dinero cuando transita por Nueva York tiene que haber sufrido también el due diligence. Entonces nosotros somos los guinea pig del juego, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que Panamá adquiere una connotación diferente porque somos un verdadero centro financiero en donde confluyen muchos capitales, ¿no? Pero yo creo que la honorabilidad de los bancos y del sistema se ha puesto a prueba muchísimas veces, y si miramos las veces en que ha habido un problema en Panamá comparativamente con otros sistemas financieros, es mucho menor. Suiza se ha sometido, ¿verdad?,
en un afán de estar complaciente con estos organismos internacionales, y le ha ido bien, le ha ido regular y le ha ido un poco mal. Ha habido una fuga de capitales importante que ellos no hubieran deseado, pero a la vez también han sentido una gran tranquilidad porque los otros países que pertenecen a la OCDE pues, se muestran como más confiados en el sistema. Así que estas cosas hay que irlas evaluando con el venir de los tiempos, y vamos a ver, ojalá Panamá lo haga bien, lo que dice el presidente Zayed, que se anuncien cuáles son las regulaciones, quiénes son los regulados. O sea, esto tiene una campaña como la del agua. La aguacultura es lo mismo. Esto es un sistema que tenemos todos que asimilar, ¿no? Una consultita breve. Y eso que no hemos entrado en el requerimiento automático todavía. El comportamiento de otros países en esta misma regulación similares, pues, ha sido beneficioso, ha tenido eso un retorno beneficioso a esa economía. Bueno, lo que pasa, por ejemplo, en la región ningún país tiene el nivel de transacciones internacionales que tenemos nosotros. En el caso de Estados Unidos ha sido muy inteligente de cómo aplica, por ejemplo, el intercambio de información automática, porque ellos, por ejemplo, con Colombia no hacen intercambio de información automática, ni con muchos países de Latinoamérica la hacen, porque simplemente sienten que estos países no cumplen con los mínimos estándares para ellos divulgar información confidencial de sus bancos. Entonces, Panamá creo que aspira a lograr temas similares. Lamentablemente nosotros hemos tenido que doblarnos más allá de lo que se doblan, por ejemplo, los países que están bajo la esfera británica o los Estados Unidos, porque obviamente el nombre y prestigio de ellos ha sido superior que el nuestro. Nosotros hemos hecho quizás mal la divulgación del buen nombre que tenemos nosotros. Y de Suiza quizás Roberto les puede hablar más, pero Suiza ha sufrido con multas a importantes bancos, lo cual debe ser señal porque creo que en Panamá hay un miedo tremendo de esto de las multas y de si divulga. Por ejemplo, hablaba con alguien de la Bolsa de Valores y decía, no, si hay multa, tiene que ser divulgada, porque entendemos que ha habido bancos que han podido ser multados, pero la superintendencia no se atreve a divulgarlo y los bancos tampoco quieren divulgarlo. Sin embargo, la Bolsa de Valores, para que sea transparente y para que no haya información confidencial que esté en manos de algunos y no en manos de otros, porque de eso se trata las bolsas de valores, es que si yo compro una acción tengo que saber todo lo que ha pasado con esa empresa. Si hay bancos que han sido multados y la Bolsa de Valores no tiene conocimiento, eso es un tema muy delicado, porque tiene que tener conocimiento aquellos que son dueños de esa acción para saber si venden o no venden. Eso pasó con HSBC, pasó con JP Morgan, pasó con UBS y otra cantidad de bancos internacionales que han sido multados. Y sí, quizás ese día la acción se cayó 2 o 3%, pero no han tenido mayor impacto a largo plazo, lo cual desmitifica este tema de que una multa va a hacer que un banco sufra consecuencias muy fuertes, entonces, o una empresa financiera sufra consecuencias muy fuertes. Así que el tema es ese, y nosotros con eso le agradecemos la presencia. Esperamos que ese día cubran el evento. Creo que va a haber mucha noticia ahí, más ahora después de lo de París, que vamos a enterarnos qué pasó en París. Muy importante que ahí vayan las autoridades y nos digan qué pasó en París, y de ver ahí, creo que va a haber noticia de cómo pasaron algunas de estas cosas y qué es lo que realmente tiene que ocurrir de ahora en adelante. ¿Qué ventajas o desventajas hay de que en Panamá se maneje a nivel territorial y no mundial? Como dicen que no tiene el mismo sistema bancario que otros países. Bueno, el sistema fiscal territorial no solamente nos ha dado todo el auge que tenemos ahora y nos permite las sedes multinacionales, la zona libre, el centro bancario, sino que es el más justo. Imagínense ustedes que ustedes se mudan para Nueva Zelanda y que allá usan servicios públicos de Nueva Zelanda, agua de Nueva Zelanda, todo de Nueva Zelanda, y tienen que pagar impuestos en Panamá. Eso no tiene lógica. Yo viví en Estados Unidos 11 años y me hubiera sido ilógico seguir pagando impuestos en Panamá cuando realmente yo lo que estaba generando era costos para el sistema gubernamental de Estados Unidos. Entonces, obviamente uno debe tributar. Así que esa ha sido siempre la opinión en Panamá, que tú tributas donde vives y a quien recibes el beneficio, y no de un país que, porque es tu país de origen, simplemente ahora no estás utilizando, no has generado, la renta no la estás generando en ese país, entonces ¿por qué vas a pagar impuestos en Panamá si no has generado la renta en Panamá? Entonces es realmente muy justo
Alguna gente en Estados Unidos, yo he hecho me tocó hacer presentaciones en Estados Unidos sobre esto, les ha gustado el tema. Claro, eso depende de quién está en la Casa Blanca, pero el tema de que la justicia tributaria es esa, ¿no? Si un norteamericano viene y se jubila aquí, el pobre tiene que seguir pagando impuestos toda su vida en Estados Unidos, aunque no use un alfiler del gobierno norteamericano. Entonces, es un tema de justicia tributaria. No criticamos el sistema tributario de otros países, cada uno puede tener el suyo. Nosotros creemos en la competencia y la soberanía. Sí nos oponemos a estos carteles tributarios donde quieren armonizar la tributación. Eso es como ponerse de acuerdo en los precios. Eso es colusión y eso no debe ocurrir. Cada país es libre de tener su sistema de impuestos y competir con el sistema de impuestos que prefiera. Nosotros hemos cogido el territorial porque nos parece más justo. Cada uno podrá tener el sistema tributario que prefiera.